Queridos hermanos, ¿cómo están todos hoy? Gracias a Dios, una vez más estamos en la casa del Señor. Qué bueno. Y ahí escuché el amén de Juan. Estamos en esta serie, y lo mencioné por algo, ahora vamos a ver, estamos en esta serie acerca de mi historia, de tu historia, de la mía, de la historia de todos nosotros, y es un tema que realmente me apasiona porque tenemos que ser conscientes que cada día nosotros estamos escribiendo una página nueva de nuestra historia. Cada día estamos también siendo influenciados por ese pasado que fuimos escribiendo, por ese pasado que fuimos viviendo, nuestra historia. ¿Qué serie tan interesante? Y hoy vamos a hablar, sí, de nuestra historia, de la tuya y de la mía, pero también vamos a hablar de la historia de un personaje bíblico muy interesante que se llamó Juan. Por eso me gustó escuchar el amén de Juan. Debe haber otros Juanes aquí, ¿verdad? En realidad hay Juanes, ustedes saben, por todo el mundo. Juan es un idioma, es un nombre en hebreo que tiene traducciones en prácticamente todos los idiomas del mundo. En cada idioma del mundo hay un Juan. Claro, como John en inglés. Cada uno lo ha traducido. ¿Saben lo que Juan significa? Significa Dios es fiel. Todos somos un poco Juan, ahora que sabemos el significado del nombre, ¿verdad? Todos somos un poquito Juan, porque Dios ha sido fiel. Les aseguro que cuando estaba recién allí en el banco y estábamos cantando y alabando al Señor, digo, uy, si yo profundizo en esto, podría hablar todo el mensaje acerca de la fidelidad de Dios. Y seguramente, si tomamos un micrófono y vamos allí entre los asientos y ustedes pudieran hablar acerca de cómo Dios ha sido fiel, podrían hablar mucho tiempo, ¿verdad? Porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel en nuestra vida, Dios ha sido fiel en la vida de la gente que nos rodea. Y fue fiel en la vida de Juan, el que vamos a estudiar hoy. Y fue fiel en la vida de los padres de Juan. Juan, más adelante llamado Juan el Bautista, porque le pusieron Bautista como un apodo. Juan era el nombre. La gente le ponía a sus hijos el nombre como una expresión de deseo o como algo que ellos habían vivido muy importante en la vida. Le pusieron Juan porque Dios había sido fiel con sus padres. Y ahora lo vamos a ver en la historia bíblica. Pero luego sus amigos, cuando creció, le pusieron un sobrenombre, un apodo, el bautizador o el bautista. ¿Por qué? Porque él predicaba que había que bautizarse. Uno tenía que ser metido en el agua como un testimonio de purificación, de nueva vida, de aceptar la misericordia de Dios. Juan bautizaba a todo el que se le pasaba por el medio. Allí estaba parado a la orilla del río y cada uno que escuchaba su mensaje, él le decía, tienes que ser bautizado, tienes que ser bautizado. Y allí mismo bautizaba a la gente en el río Jordán. Por eso lo comenzaron a llamar con ese apodo, Juan el Bautizador o Juan el Bautista. Y de allí le quedó el apodo. Pero su nombre significa Dios es fiel. Esa es la diferencia. El nombre es algo que le pusieron los padres por una experiencia que tuvieron. Y el apodo es algo que se gana la persona, que se ganó él por su forma de ser, su sobrenombre. ¿Y saben por qué le pusieron ese nombre? Resulta que los padres de Juan el Bautista fueron Zacarías, un sacerdote, y Elizabeth. También pertenecía Zacarías y Elizabeth, los dos, a una línea sacerdotal. Y Elizabeth no podía quedar embarazada. Y ya eran ancianos.
y no podía quedar embarazada. Claro, esta historia se repite mucho en la Biblia. Si ahora nos ponemos a pensar un poquito, y ayúdenme, ¿ustedes se acuerdan de Sara, la esposa de Abraham? Alguna vez hemos hablado en este púlpito acerca de Sara, la esposa de Abraham. Ella tampoco podía quedar embarazada. Sin embargo, Dios le había dicho a Abraham que a través de su descendencia se iba a formar un pueblo muy grande, tan grande que iba a ser incontable como eran las estrellas de los cielos o la arena del mar. Era la promesa que Dios le había hecho a Abraham y su esposa no podía tener hijos. Y parecía una locura. Sin embargo, cuando eran ya ancianos, Dios premió la fe de Abraham y Sara quedó embarazada. ¿Y quién nació? Su hijo Isaac. Ahora Isaac se casó con Rebeca y Rebeca tampoco podía quedar embarazada. ¿Ustedes sabían eso? Tampoco podía quedar embarazada. Y sin embargo ellos siguieron confiando en que la promesa de Dios se basaba en sus hijos. Y Rebeca quedó embarazada y dio a luz a Jacob. Jacob y otros hermanos. Y Jacob se casó con Raquel. Y adivinen qué pasó. Tampoco podía quedar embarazada Raquel. Pero 3 generaciones. Y toda la promesa que Dios le había hecho a Abraham se basaba en que su esposa tuviera hijos, en que la esposa de su hijo tuviera hijos, y que la esposa de su nieto tuviera hijos, y las 3 no podían quedar embarazadas. Pero nos cuenta la Biblia que Raquel, finalmente, Dios escuchó la oración de Jacob y pudo quedar embarazada y nació José. José. Y vamos a seguir con la historia de José porque es muy larga, pero hay otras mujeres que tampoco habían podido quedar embarazadas en la Biblia, como la madre de Sansón. ¿Usted sabía que la madre de Sansón no podía tener hijos? Y finalmente tuvo al gran profeta, al gran maestro Sansón. Tuvo una historia increíble con Sansón. Y Samuel, el hombre que marcó la transición entre los profetas, entre los caudillos que guiaban a Israel y la monarquía cuando nació David, cuando comenzó a reinar el rey David. Samuel fue un gran hombre de Dios. Su madre tampoco podía quedar embarazada. ¿Recuerdan que ella oraba y le pedía a Dios un hijo y le dijo a Dios que si le concedía un hijo se lo iba a entregar a él? Y así fue. Y cuando fue pequeño lo dejó en el templo para que se educaran las cosas del Señor. La madre de Samuel. Y así llegamos a Elizabeth, la esposa de Zacarías. No podía quedar embarazada. Y habían orado mucho tiempo, durante años habían orado. Pero Zacarías, el padre, un sacerdote, ya había perdido la fe. Porque eran muy ancianos y había perdido la fe. Vamos a leer un poquito la historia de Juan. Porque aquí se empieza a escribir la historia de Juan. Y es muy importante para nosotros. Dice Lucas, empezando allí en el versículo 8 del capítulo 1, dice: cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no temas, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y aquí el ángel medio que se enoja y le dice: entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel,
Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia, pero ahora, como no creíste, lo que te dije te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. 9 meses se quedó mudo por no creer. Oraba, sacerdote, firme, pero ya le parecía que era demasiado grande el milagro, que ya Dios no lo iba a hacer, ya no le iba a dar un hijo. Ya estaba resignado, había resignado su oración. Su fe no era tan grande, ya estaba anciano y habían pasado muchos años, posiblemente mucho dolor, mucha angustia. Y cuando el ángel le dijo que su oración había sido oída y que su esposa iba a quedar embarazada, pues no le creyó. Y resulta que cuando nace el niño, hay una historia muy linda en la Biblia, que se la cuento rapidito. Cuando nace el niño, los familiares querían ponerle de nombre Zacarías, igual que el padre. Y Elizabeth decía, no, ahí medio sufriendo porque había salido del embarazo y del parto, y decía, yo quiero que se llame Juan. Pero claro, en ese entonces a las mujeres, digamos, no le prestaban mucha atención. Ahora lamentablemente lo tenemos que hacer, pero en ese entonces no le prestaban mucha atención. Y los familiares ya estaban ahí anotándolo como Zacarías. Entonces el padre, que estaba mudo, se empezó a desesperar. Lo tienen que leer en la Biblia, es muy interesante. Se empezó a desesperar y pidió que le den una tablilla para escribir. ¿Y saben qué escribió? Dios ha sido fiel. Por eso le pusieron Juan al niño. Esa es la historia del hombre que hoy vamos a estudiar. Dios ha sido fiel. Y entonces todos miraron al padre y le dijeron, bueno, vamos a ponerle Juan. Y allí recuperó la voz. Y dice la Biblia que alabó al Señor. Y Juan creció. Lucas, en su capítulo 1 y versículo 80, nos dice, Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Y también Lucas, el mismo Lucas, doctor Lucas, pero en el capítulo 3 nos dice, entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Juan estaba predicando en base a la ley, porque todavía Cristo no había firmado con su sangre el nuevo pacto. Todavía Cristo no había subido a esa cruz, muerto y resucitado por nosotros. Juan estaba predicando el lavamiento ceremonial que marcaba la ley de Moisés. En muchos distintos pasajes del Antiguo Testamento podemos encontrar que Dios le dice a Moisés que cuando algo sucedía, cuando alguna persona era sanada, cuando era recuperada, cuando volvía, cuando se había contaminado por algo y volvía al pueblo, debía lavarse ceremonialmente. Y Juan estaba predicando este lavamiento ceremonial. Estaba diciendo, tenés que meterte en el agua y salir a una nueva vida. Y eso es lo que nosotros hoy entendemos por bautismo. Bautismo es meternos. La palabra bautismo significa teñir. Teñir es cuando usted quiere cambiarle el color a una ropa y la mete en un agua que tiene color. Yo no conozco bien cómo es el proceso, pero parece que en la antigüedad se usaba mucho de teñir la ropa. Entonces usted mete la prenda, la sumerge en el agua y cuando la saca ya tiene otro color. No sé bien cómo es el proceso, pero ese es el concepto. Meterse en el agua, salir de nuevo con otro color. Eso significa de alguna manera decir que hemos sido sepultados con Cristo y el agua nos tapó y hemos sido resucitados con Cristo cuando salimos del agua. Pero Juan estaba predicando un bautismo, bautismo ceremonial, un lavarse para demostrar
que se habían arrepentido. Y hay una historia también muy linda aquí, que Jesús, que de hecho era 6 meses menor de edad que Juan, y María y Elizabeth eran familiares, muy probablemente eran primas, muy probablemente, aunque la Biblia no especifica qué relación tenían, pero probablemente eran primas. Y sin embargo, tenían 6 meses de diferencia, Juan con Jesús. Y dice que una mañana nos cuenta la Biblia que llega Juan a donde estaba, llega Jesús a donde estaba Juan el Bautista, allí predicando a orillas del Jordán, y Jesús se acerca, Juan lo ve de lejos y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan de esa frase? Y llega Jesús, y Jesús le dice a Juan, quiero que me bautices. Y Juan le dice, Señor, dice, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Dice, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, es necesario hacer todo lo que Dios dijo que se haga. Y entonces Juan lo bautiza en el Jordán a Jesús, y en ese momento, ustedes conocen la historia que la Biblia relata que de los cielos, se abren los cielos y una voz desde el cielo, la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado, en Él estoy complacido, Él está haciendo todo lo que tenía que hacer. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Y hay una historia en este Juan que vamos a tratar de a poquito de ir desarmándola para que sea de provecho y de beneficio para nosotros en nuestra historia. La historia de Él en nuestra historia. Hay un Juan que escribe acerca de Juan. El apóstol Juan escribe acerca de Juan el Bautista. Y vamos a leer lo que dice el apóstol Juan acerca de Juan el Bautista y de una situación que vivió que para nosotros es fundamental. Quiero aclararles, llevamos 17 minutos y todavía no empezó el mensaje. De hecho, el centro de nuestro mensaje es el final del mensaje. Esto fue una pequeña introducción. Miren, Juan, capítulo 3, de los versículos 25 al 31, nos cuenta Juan acerca de Juan. Vamos a leerlo. Dice, surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial, o sea, acerca del bautismo que Juan estaba realizando. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, Jesús, dice, el hombre que estaba al otro lado contigo, al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Están perdiendo discípulos, había competencia. Ahí había competencia y lo ponen a Juan y lo presionan, a Juan el Bautista. Y Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solo para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Y aquí encontramos 6 postulados, 6 verdades, 6 bases en las que se asienta la vida de Juan el Bautista. 6 bases en las que toda su personalidad, toda su forma de ser, todo su pasado, su presente y su futuro está sentado sobre estas 6 bases sumamente importantes que hacen a su historia y que tienen que hacer
a nuestra historia. Vamos a verlas rápido, porque cada una de estas es un mensaje en sí mismo. Fíjense, le dice, número 1, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Les dice, estoy aquí solo para prepararle el camino a Él. Le dice, el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio. Oír que Él tiene éxito me llena de alegría. En quinto lugar le dice, nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales. Y en sexto lugar le dice, Él vino del cielo y es superior a todos. Qué tremendo estos 6 principios en los cuales Juan basa todo su ministerio, toda su vida, toda su existencia, y los basa en estos 6 principios hasta el día de su muerte. La pregunta en esta mañana es, si queremos relacionar historias, ¿cuál es nuestra historia? ¿Tenemos estos mismos 6 postulados o principios o bases en nuestra historia o son distintos a los de Juan el Bautista? Dice, en número 1 le dijo a esa gente que venía medio a cuestionarlo, a preguntarle, le dijo, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Él muy probablemente había entendido esta realidad de su madre y de su padre, que siendo ancianos habían recibido la bendición de un hijo. Y Zacarías y Elizabeth muy probablemente desde chiquito le dijeron, no puedes tener nada si Dios no te lo da. Él lo había entendido y por eso lo había asimilado como parte de su vida. Muchas veces nosotros pensamos que somos dueños de algunas cosas, porque las logramos trabajando, porque las heredamos, somos dueños porque durante años luchamos por eso, porque nos educamos. Muchas veces pensamos que algunas cosas las logramos con nuestro propio esfuerzo. Pero Juan sabía que nada podía tener si Dios no se lo daba. Y ese debe ser nuestro postulado hoy también, nuestro principio, nuestra base, reconocer que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Y fíjense, Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, Dios bendice. Esto no lo dice Mateo, esto lo dice Jesús. Mateo lo escribió porque es parte del Sermón del Monte. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y yo extraje esa palabra, darse cuenta. Dios bendice a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esto es algo así como en un determinado momento de la vida decir, estoy en bancarrota. Listo, no tengo nada. Dar bancarrota para que entonces Dios te pueda llenar. Dios no va a llenar un tanque que está lleno. Dios va a llenar un tanque que está vacío y que se da cuenta que está vacío. Por eso dice, Jesús mismo dice, Dios bendice a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Número 2 le dice a esa gente, Juan el Bautista, estoy aquí solo para prepararle el camino a Él. Tenía un objetivo. Desde que nació, Juan tenía un objetivo claro. Tenía una meta, tenía un objetivo mayor, prepararle camino a Él. Si nosotros empezamos a analizar ese concepto de prepararle el camino a Él, ¿sabe a qué plano lo podemos llevar? Simplemente al plano de nuestro testimonio. Es simple. Cuando uno va por la calle estudiando, trabajando y está relacionado con la gente y en un determinado momento le dice a una persona
compañero de trabajo, ¿sabes que yo soy cristiano? Y el otro le responde, no sabía, no me había dado cuenta. Usted no le está preparando camino al Señor. Es evidente que le está poniendo piedras en el camino con su testimonio. Prepararle camino al Señor significa que ese compañero de estudio, esa compañera de trabajo, venga y le diga, hay algo distinto, ¿qué es lo que tenés que te hace ser distinta, distinto? Eso es prepararle camino al Señor. Y Juan decía, estoy aquí solo para prepararle el camino a Él. Prepararle el camino a Él en la vida de las demás personas. Nosotros preparamos el camino del Señor cuando le predicamos con nuestro testimonio, con nuestra forma distinta de ser, o le llenamos el camino de piedras. Muchas veces he escuchado gente decir, no, dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si allí son y dice un montón de cosas. Porque han tenido malas experiencias, ¿verdad? Gente que en lugar de allanar el camino, lo llenó de piedras, lo llenó de humo. Entonces, Juan decía, mi objetivo principal en la vida es mostrar a Cristo en mí. Mi objetivo, dice, es prepararle el camino a Él. Y 3, y ahora quizás sí entramos en estos minutos finales al centro del mensaje. Son minutos finales, así que no se preocupe, no es que queda todavía otra mitad. Le dice en tercer lugar, el amigo del novio siempre se alegra de poder estar al lado del novio. Y acá entramos en un tema que podríamos realmente entrarle mucho tiempo, porque tendríamos que profundizar en qué cosas nos alegran a nosotros. Estar en el primer lugar, ser protagonistas, ser novios, como dice Juan, o simplemente ser el amigo del novio, el que se alegra escuchando los votos del novio. Es muy profundo este pensamiento y yo quiero asociarlo con una idea acerca de las orquestas, cuando hay violines. Ustedes saben que hay un primer violín y un montón de segundos violines. ¿Sabía eso? Para que una sinfonía se escuche bien y sea hermosa al oído, tiene que haber un primer violín que generalmente toca notas más agudas y varios segundos violines que le hacen un fondo para que el primer violín resalte. Miren qué interesante. Dicen los directores de orquestas que prácticamente es imposible conseguir un segundo violín, porque todos quieren ser primeros violines. Y es lógico, porque esta sociedad nos lleva a que los segundos son siempre segundones. Hay que ser primero, es lo que nos dice la competencia que hay en la sociedad de consumo. Sin embargo, Juan había aprendido a ser un segundo violín. Y había aprendido a ser el mejor segundo violín. Porque Jesús dice que ninguna otra persona nacida de mujer fue tan grande como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista reconoce que él es un segundo violín. Y que él está tocando en esta orquesta solo para darle marco al primer violín, que es Cristo. Y ese es el postulado quizás más importante de la vida de Juan. Él reconoce su segundo lugar. Él reconoce un segundo lugar. Muchas veces escuchamos a líderes cristianos que reciben palabra y a veces
quieren estar en el primer lugar, quieren convertirse en primeros violines, quieren ocupar ese lugar de preeminencia que tiene que ocupar Cristo. Y eso no es así en la vida cristiana. En la vida cristiana cada uno de nosotros somos segundos violines y tenemos que darnos cuenta del lugar que nos corresponde en la orquesta, como se dio cuenta Juan. Esta es la historia de Juan y la estamos pasando a nuestra vida. Le dice, en cuarto lugar, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Cuando vemos vidas rescatadas, nos llenamos de alegría. Ese es el concepto, esa es la historia que escribió Juan. El mejor segundo violín, pero de corazón el mejor segundo violín. Y quizás ahora que yo se los menciono, quizás se le viene a la mente alguna orquesta. Y a mí, sí, definitivamente, yo recuerdo que hace no mucho tiempo en la televisión pude ver una orquesta donde una joven, una chica, tocaba el primer violín y otros jóvenes estaban detrás de ella tocando segundos violines. Y me llamó la atención que la chica que tocaba el primer violín estaba muy concentrada y todos los demás la miraban y se reían. Y sonreían y se veían los ojos abiertos y alegres. Y claro, también en mi mente me fui un poco más atrás y recordé algunas de estas orquestas de tango donde todos están con la cara larga y digo, cuando uno es segundo violín y lo hace de corazón, vive alegre porque el primer violín tiene éxito. Es una actitud del corazón de ser un segundo violín de corazón, que vivimos para darle marco al primer violín en la orquesta y para que la sinfonía suene hermosa. Y en quinto lugar les dice, nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales. Y en sexto lugar les dice, Él vino del cielo y es superior a todos. Y volvemos al primer concepto, darse cuenta del lugar que uno tiene en la orquesta es fundamental para escribir una historia exitosa. Si yo no me doy cuenta cuál es mi lugar, simplemente vivo una vida cristiana desubicada. Suena mal. Y estoy haciendo que otros suenen mal si no le doy el marco en mi vida a Cristo. Juan se había dado cuenta de eso. Juan había asentado su vida en estos 6 postulados que terminan en uno solo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo dijo el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No soy el primer violín, soy el segundo violín, pero hay una cosa. Sí puedo ser el mejor segundo violín. Hay que luchar por ser el mejor segundo violín. De todos los segundos violines, yo quiero ser el mejor. Pero darse cuenta del lugar en la orquesta, en esta orquesta en la que nosotros estamos tocando, es fundamental para que haya armonía, para que nuestra historia sea una historia de éxito, para que nuestra historia sea una historia donde estemos completos, donde estemos satisfechos. No es necesario pelear por el primer lugar es de Cristo. Tenemos que pelear por el mejor segundo lugar y darle a Él siempre la preeminencia. Eso es en nuestra historia, como lo fue en la historia de Juan el Bautista. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dios quiera que esa sea una realidad en nuestra vida. Yo le voy a pedir a las personas que nos acompañan con la música que vayan pasando y les voy a pedir a ustedes que se pongan de pie, porque quiero que hagamos todos juntos una oración, porque
Si logramos comprender y adaptar esto de la vida de Juan en nuestra vida, vamos a comenzar a disfrutar la vida cristiana. Hay muchos que no pueden disfrutar la vida cristiana porque están en el lugar equivocado, porque no se han dado cuenta, como decía Jesús en el Sermón del Monte, que Dios bendice a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Es tan simple. Dios no puede llenarte si ya estás lleno, si estás lleno de ti mismo. Y se los dice un argentino, ¿eh? Amén. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos muestre cuál es nuestro lugar en la orquesta, para que Dios nos haga ser los mejores segundos violines de esta orquesta. Amén. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el privilegio de formar parte de esta orquesta, de formar parte de esta sinfonía hermosa que preparaste. Gracias por habernos rescatado, gracias por habernos dado un violín, Señor. Gracias porque nos diste el privilegio de ser segundos en la vida cristiana. Gracias porque tú eres el primero, porque vas adelante y porque nos diste la tarea hermosa de levantarte a ti, porque nos diste la tarea hermosa de predicar tu evangelio, de testificar. Gracias, Señor, llévanos a través de esta semana. Llévanos, Señor, cada día, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, hasta que nos encontremos el próximo domingo. Llévanos, Señor, de sinfonía en sinfonía, diciéndole al mundo que somos los mejores segundos violines, que nacimos y vivimos para levantar al primer violín. Te alabamos, Señor, te damos gracias por este privilegio de ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.